tienen tanto renombre que me parece macabroso. Sí, pero hay un café que vende en la calle 73 con carrera 3, toda la esquina de la estación. Esquina de la Reagón. Grecia. Hay un Don Sidón, está por ahí, está la iglesia esa de... No, la 70. Ah, no, está 73. Detrás de Avenida Chile. Eso queda detrás de la avenida 73, la 72, es una entrada, la 73 es otra. Sobre la 73, el mismo libre, hay una estación de la en la esquina. En esa estación de tú llegas y hay un carrito pequeño, donde me contaste para variar qué cosas también. Bueno, sí, pero el otro que me parece sabroso es el tienda, es el del Quindío. La pequeña me parece sabroso también. Inclusive, una vez yo lo compré así en una de los que le tienda en la calle, ya listo, y me parece un sabor. Pero no, lo bueno. Mira, está bueno, no, es raro, o sea, pero la liga. Pero lo bueno, pues. La liga, pero Igual si lo consigo, porque es uno pequeñito, te lo llevo. desde que llegó Esa es una de las puntas de metal. ¿En serio? Tienen punta de metal también. Ay, yo no para gente normal es cierto. No tiene que caminar mucho en boca. ¿Y eso? Me quedó esto, si lo quieren. ¿En serio? No son dos letras y lo demás es nada. No es de todo por eso. Me perdone que ya está usando. Estaba sacando dinero desde uno en el área de ahí. Y no siempre se puede en cualquier cosa. Una carne que necesita de una ¿Cómo es eso de carne madura? carne que es una refrigeración de la ciudad de la venta y Más rico. Más rico. Yo no había escuchado eso de carne madura. Unos perfumados, que sean regasados. Las carnes les vuelven a... ¿Tú probaste el pavo? No sé, ustedes me dieron una vez. Era como uno que tenía un huevo cocido por dentro. Sí, Eso lo hice dulce. Ese te quedó muy sabroso. Ella tiene una razón. muchos años. Trabajo en un hotel y la primera vez que me comí ella, no comí la primera vez. Y yo, uy, no está delicioso.
Trabajó en el restaurante de un hotel hace muchos años. Entonces, ahora, Ay, no, yo veo unos. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ¿cómo estamos? Si alguien de pronto nos colabora, pasándole un mensajito al resto del grupo, que ya comenzamos, sería tan amable. Por aquí vamos, porfa, firmando la asistencia. Ya sabemos en la casilla de la 3, que es la sesión del día de hoy. Bien. Un aviso importante antes de iniciar. Hoy en la tarde intenté corroborar lo que les había comentado ayer acerca de lo del salón, del salón de dibujo, pero todavía el salón no tiene la capacidad en cuanto a sillas para el volumen que tenemos ahorita. Entonces, están pues intentando hacer la diligencia correspondiente, a ver si logran llenar con las sillas necesarias para la cantidad de personas que tenemos en este grupo. Y si eso se da pronto, entonces yo les avisaré para que entonces tomemos ya de ahí en adelante las clases en el salón de dibujo, Dios mediante que se pueda dar pronto. Y pues poder terminar nuestro curso ahí en la sede de al lado. Bien. Por los momentos, pues nos seguimos encontrando por acá en el salón. ¿Listo? Ayer a todo el mundo le quedó entregada su hojita de actividades, ¿cierto? Los que hicimos el primer día, creo que todos la recibimos. Bien. Para la jornada del día de hoy, que corresponde a la sesión número 3, vamos a estudiar la temática de la clase de ayer, que la tuvimos pendiente porque la primera se nos extendió 2 días. Esa actividad o esa temática del día de hoy la vamos a trabajar también con unos ejercicios específicos acá en el salón. Es decir, la primera parte, más o menos, los primeros minutos de clase, los vamos a trabajar compartiendo cierta información teórica y el resto del tiempo vamos a hacer unas actividades acá en el salón. ¿Qué vamos a necesitar en cuanto a materiales? Si tenemos las plantillas de la sesión, de los ejercicios de la sesión 2, esas nos van a servir. Si por alguna casualidad no la tenemos o no tenemos ninguna de las plantillas ni las genéricas, podemos trabajar con hojas blancas tradicionales y luego, por su parte, ustedes pueden simplemente en casa hacerle la rotulación correspondiente. Si en caso tal tampoco tenemos ese implemento, podemos trabajar en hoja de cuaderno, en la hoja de la libreta, y luego lo que hacemos es pasar el trabajo a limpio en casa, ¿ok? Cualquiera de esos. Es decir, vamos a necesitar primero las hojas o un par de hojas para hacer esas actividades. Vamos a necesitar de pronto un lápiz de dibujo. Puede ser un lápiz de dibujo HB, puede ser B o 2B. Cualquiera de ellos 3 nos va a ir bien. Si por alguna casualidad no tenemos y lo que tenemos es uno sencillo, HB, de los que le compramos a los chicos para las escuelas, podemos utilizar ese. O si de pronto lo que tenemos es un portamina por los momentos, pues trabajamos con el portamina. Es decir, en cuanto a lápiz, lo que tengamos a mano, eso es lo que vamos a utilizar. Opcionalmente hay un ejercicio que vamos a requerir utilizar un rapidógrafo. Si tenemos rapidógrafo acá en el salón, pues podemos utilizar el rapidógrafo. Si tenemos algún micropunta, podemos utilizar el micropunta. Y si no tenemos, pues entonces el delineado de esa información nos tocará terminarla en casa. ¿Listo? La idea es hoy abarcar los 3 ejercicios prácticos que están destinados para la lección número 2, es decir, lo que teóricamente tuvimos que haber visto ayer. Bien, entonces, listo. Vamos a comenzar entonces la parte teórica. Hoy, o digamos hoy que en la sesión 3, que vamos a estudiar la temática de ayer, la sesión de la lección número 2, está relacionada con lo que es proporción, escala y simbología arquitectónica. Si de pronto mi persona le pregunta a ustedes qué significa o qué es para ustedes la proporción, ¿qué me darían como respuesta? La dimensión. Una relación es la palabra clave del anterior. Relación de dimensiones. Esto es la primera parte clave cuando hablamos de proporción. ¿Qué más pudiésemos complementar a lo que decía Yolanda?
Cuando hablamos de proporción, ¿a qué se nos estará haciendo referencia? Tamaños, volumen, comparación. ¿Listo? Podemos empezar a unir esas ideas. Es decir, cuando hablamos de proporción, estamos hablando en relación de medidas de un objeto o de un cuerpo, de un objeto que proporciona equilibrio. Equilibrio y al mismo tiempo representa armonía. Esta mañana yo comentaba lo mismo, esta mañana o ayer no recuerdo, comentaba lo mismo con los compañeros de la mañana. Y le decía el siguiente ejemplo, un ejemplo gracioso, pero nos puede servir. ¿Alguno de ustedes llegó a ver la película, creo que es de Disney, la del Jorobado de Notre Dame? ¿Cuál era el personaje principal de la película? ¿Cómo se llamaba el jorobado? Quasimodo, ¿cierto? Estaba Quasimodo, que era el personaje principal, que vivía en la iglesia. Físicamente, ¿cómo era ese personaje? Era un poco pequeño, tenía una joroba, ¿qué más? En cuanto a brazos y piernas. Estaba un poco desproporcionado. ¿Por qué podemos decir, perdón, que ese personaje parecía desproporcionado? Porque la parte que es superior, el torso y las extremidades superiores eran mayores ¿a qué cosa? A lo que eran las extremidades inferiores, podría ser, aunque no recuerdo, porque esa película pues la vi hace muchísimos años. Pregunto a aquellos que de pronto tengan la memoria un poco más fresca, ¿las proporciones de ambos brazos eran las mismas? ¿O tenía de pronto un brazo como más grande o más desarrollado que otro? Yo creo que sí, ¿cierto? Era algo así como que estaba jorobado y tenía como que este brazo le salía algo aquí más grande y este brazo era un poquito más pequeño. A veces, cuando encontramos ese tipo de escenarios, empezamos a decir, es que la persona, en ese caso, la caricatura, está desproporcionada. ¿Y por qué? Vuelvo con la pregunta. ¿Por qué entonces nosotros decimos que ese cuerpo, que esa persona o que esa caricatura está desproporcionada? Si ya tenemos cierta idea de lo que es la proporción, entonces, ¿qué puede ser en ese caso la desproporción? Podría ser desigualdad de medidas. ¿Perdón? Que podría estar fuera de los parámetros, es decir, que a lo mejor hay un cierto desequilibrio y asimetría también, porque si uno veía el personaje de Quasimodo, parece que el personaje se estuviera yendo hacia un lado, ¿cierto? Representa en cierta manera como esa falta de simetría en lo que sería la figura del cuerpo humano. En la arquitectura pasa lo mismo. Nosotros, en todos los elementos que trabajamos, debemos siempre de empezar a plasmar la proporción adecuada que lleven los espacios o los elementos que estén dentro de un diseño arquitectónico de manera proporcionada en función a qué. Nosotros realizamos un diseño ¿para qué o para quién? Los diseños en general. Para el ser humano. Es decir, los diseños nuestros son para un hombre, para una mujer, puede ser para adultos, pueden ser para niños, pero es un ser humano al fin y al cabo. Las medidas de los espacios, de lo que utilizamos como mobiliario, como equipamiento, debería tener una proporción adecuada a la persona que al fin y al cabo es el ente quien va a usar un espacio o un elemento. ¿Qué pasaría si de pronto en este caso el pupitre que nosotros estamos utilizando resulta que no está a 40 centímetros del piso, sino que está a 1 metro del piso? Es decir, el asiento está por aquí, por decir algo. Adicional a eso, la mesita donde apoyamos la libreta o el cuaderno no tiene medidas de unos 35 por 20 centímetros, sino que lo que mide son de 10 por 10 centímetros. Hagamos el ejercicio mental e imaginativo. Podríamos decir que ese pupitre, con las características que acabo de comentar, tiene la proporción adecuada para la persona que va a trabajar en él. En este caso no, porque por lo general nosotros utilizamos pupitres en un salón de clase, porque venimos a trabajar, vamos a permanecer cierto tiempo sentados de pronto dentro de esa silla y vamos a necesitar un espacio relativamente mínimo para que quepa aunque sea una libreta pequeña, una hoja o un cuaderno y empezar a tomar anotaciones.
Si la superficie fuera de 10 por 10, sería algo como esto. Es decir, yo creo que ni siquiera un taquito de post-it va a alcanzar a poner ahí y poder tomar notas en ello. Entonces, lo que quiero dar a entender en esta pequeña idea es que todos los elementos que estén dentro de la arquitectura tenemos que proporcionarlos de manera obligatoria. Todo tiene que estar proporcionado y esa proporción tiene que ir amarrada a lo que es el ser humano, porque es al fin y al cabo para quien nosotros nos debemos. Nosotros estudiamos arquitectura porque vamos a satisfacer necesidades para un ser humano o para una comunidad de personas. Entonces, el hecho de nosotros trabajar con la proporción es algo que no se nos puede a nosotros olvidar en ningún momento. Creo que cuando estábamos en algunas sesiones de clases de taller, yo había hecho el mismo ejercicio, el mismo comentario que ahorita. Imaginemos que estamos en este salón, pero resulta que la altura que tiene este salón, perdón, este salón de clase, no es de pronto de 2,40, sino que a lo mejor es de 1,90 de alto, es decir, como 20 centímetros más de mi cabeza, por aquí. Entonces empezaron a decir en aquel momento, no, lo que pasa es que Richard no va a caber ahí, porque él es el más alto del salón, ¿cierto? Habían comentado eso. Pero ¿qué pasa? La altura, que al fin y al cabo forma parte del elemento que va a proporcionar este espacio, no se iba a adecuar para la extensión que tiene este salón de clase, para albergar 80 o 100 personas, que las 100 personas podamos estar de manera cómoda, que no sintamos que el techo se nos va a caer encima. Todas esas sensaciones nosotros las podemos jugar o manejar simplemente con el estudio y el manejo de una buena proporción en todos los elementos que nosotros diseñamos. Por lo tanto, una vez más, como ese ánimo y esa exhortación a que cada elemento que vayamos a incorporar en nuestros diseños guarde siempre una proporción bastante adecuada a la persona que lo va a utilizar o al destino, porque eso nos va a otorgar armonía. En muchos casos, como decía Yolanda, va a darnos también cierta simetría en muchos escenarios de eso. Junto con lo que sería lo relacionado a la proporción, empezamos a escuchar el término de la escala. Si ahora yo le pregunto a ustedes, cuando hablamos de escala, ¿a qué se nos puede estar haciendo referencia el término? ¿Qué me dirían ustedes? Escala. ¿Qué puede ser eso de la escala? La dimensión, perdón. Sí, digamos, es también una relación de medidas. Partiendo de ahí, una escala es primeramente una relación de medida. Pero ahora la escala, como lo comentaba ahorita Yolanda, empieza a manejar algo mucho más específico, es decir, las unidades que nosotros podemos encontrar en un dibujo y las unidades que eso que está en el dibujo representa en la realidad. Y es aquí cuando nosotros empezamos a escuchar o a trabajar con un instrumento que es el escalímetro. Muchos de nosotros creo que conocemos el escalímetro, ¿cierto? ¿Alguien de pronto no lo ha visto o no sabe qué es un escalímetro? Sin pena, sin temor. ¿No? ¿Alguien de pronto tiene un escalímetro aquí a mano que no lo pueda facilitar un segundito? Vamos para allá. Perdón. Sí, yo pero no sé, digamos, cómo es. Ok, ahora sí. Listo, al principio pensé que nunca lo habían visto. Hago la pregunta porque una vez tuve un grupo también que era de dibujo y alguien me dijo, no, profe, que yo no estudié dibujo técnico en la escuela, pero entonces no tenía conocimiento de lo que era el instrumento. Un escalímetro suele ser algo como lo que tengo acá en la mano. En el mercado a veces uno puede conseguir este tipo, que es el escalímetro de sección triangular, o hay otro que parece como si fuera un abanico. Creo que lo comentamos el primer día de clase. Tiene como unas laminitas, casi siempre son unas laminitas metálicas, todas se pliegan y quedan como el tamaño de un pequeño peinecito plástico. Ajá, ese es el. Este es el otro escalímetro tipo abanico.
¿Listo? Son los mismos elementos, hacen la misma función, pero tienen una apariencia distinta. Normalmente este tipo de abanico, por la practicidad que tienen, que lo podemos cerrar, muchos profesionales suelen utilizarlo en obra, porque esto simplemente no lo podemos guardar en el bolsillo y ahí no nos va a molestar. Inclusive nos podemos sentar en una silla y como esto es flexible, pues no se va a partir, a diferencia de esto. Este es un poco más incómodo, que uno se lo mete en el bolsillo y si se cierra, si nos sentamos, se parte, pues hasta ahí llegó el escalímetro. Este implemento, o esto que tenemos acá, nos ayuda a nosotros a empezar a transportar medidas de un hecho real al mismo hecho real, pero en una hoja de papel. Este elemento suele tener, por lo menos que es lo más comercial que nosotros encontramos en el mercado y lo que a veces utilizamos en las escuelas o los niños también se los mandan a pedir. Decíamos que tiene una sección triangular. En cada arista podemos encontrar unas escalas. Aquí hay una escala o una relación de medida, aquí hay otra relación de medida. Es decir, que si multiplicamos 2 por las 3 puntas que tiene, un escalímetro nos da la facilidad de trabajar con 6 escalas gráficas. Hay unas escalas gráficas que, como yo les comentaba en una oportunidad anterior, yo les llamo las escalas comerciales y suele ser la escala de 1 es a 100, 1 es a 50, 1 es a 75, 1 es a 125, 1 es a 200 y me falta una. 1 es a 25. ¿Listo? Normalmente los escalímetros que nosotros encontramos en una tienda tradicional, en una tienda convencional, suele tener este grupo de 6 escalas. Entonces nosotros simplemente vamos verificando dónde se encuentra cada una de ellas para empezar a trabajar. ¿Cómo es el funcionamiento o el uso de este instrumento? Y lo hacemos mediante un ejemplo. ¿Alguien de pronto podría decirme cuánto podría medir este salón de largo por ancho? Más o menos cuánto, no tiene que ser exacto. Como cuánto de ancho por cuánto de largo. 7 por 12. Por ahí debe estar, como 7 por 12 más o menos. 8 por 15, más o menos por ahí debe estar la proporción. Si ya nosotros sabemos que este salón, pongamos la medida, perdón, 7 por... Si quieres lo puedes medir una vez y salimos de ello. ¿Okay? Y ahí está. Esas son palabras mayores. ¿Listo? No le vamos a quitar la cara. ¿Cuál? 12. Tiene casi buen ojo Yolanda por aquí cuando dijo. Vamos con el otro lado. Aquí tiene 684. ¿Ok? Uy, Yolanda, donde pones el ojo, pones la bala. ¿Ok? Estamos muy cerca en la medida que estuvimos estimando. ¿Ok? Esas dimensiones, que son las dimensiones reales del objeto, es muy difícil, para no decir imposible, que nosotros en el mercado encontremos una hoja donde podamos realizar el dibujo de este salón al mismo tamaño que tiene la realidad. Es decir, no encontramos, ni siquiera que nos vayamos al Ricaurte, a encontrar una hoja que mida por lo menos 10 metros de ancho, por lo menos 15 metros de largo, para que nos quede cierto margencito para hacer un marco. No lo vamos a encontrar. Y si lo llegáramos a encontrar, imagínense el escenario, intentar ir a una reunión con un cliente, aquí te tengo el plano del salón, y sacamos nosotros y traímos y colocamos la sábana dentro del piso. ¿Listo? Para ese escenario, nosotros necesitamos plasmar la misma medida con una menor dimensión en una hoja que sea mucho más práctica, una hoja de papel. Algo con este tamaño es mucho más sencillo, yo se lo puedo dar al cliente, él lo puede ver, yo le puedo explicar como profesional y todos entendemos la situación. Para eso, nosotros empleamos esto que está acá. Yo voy a buscar acá un segundito, por ejemplo, la escala de 1 es a 25. ¿Cómo nosotros leemos esto? Y vamos a dirigirnos un poco más abajo en esta pequeña ilustración. Aquí está. El número que aparece a la izquierda de los 2 puntos representa las unidades del dibujo. En el dibujo, perdón.
Y los dos puntos, del número que aparece a la derecha de los dos puntos, representa las unidades en la realidad. ¿Qué quiere decir esta escala gráfica? Una unidad en el dibujo representa 100 unidades en la realidad. Esa es la forma de leerlo. El término tal cual como debemos expresar esta información es 1 es a 100. Es la forma correcta de decirlo. Es decir, los dos puntos se lee como es a. Cuando el valor que aparece a la izquierda, es decir, las unidades del dibujo, es 1, es porque estamos casi en el 100% de los escenarios ante una escala de reducción. ¿Qué quiere decir? Que el objeto en la realidad es muy grande y necesitamos llevarlo a un tamaño mucho más pequeño en la hoja de papel. Ahora sí, volvamos al ejemplo del escalímetro. Escala 1 es a 25. ¿Listo? Vamos a poner el caso que yo el salón de clase lo necesito dibujar en esta hoja de papel. Yo tengo que buscar una escala que cuando representemos los 6.7 metros de ancho por los 12 puntos pasaditos de largo, el objeto me quepa aquí de una manera apropiada. Yo voy a hacer el ejercicio ahorita utilizando la escala 1 es a 25. ¿Cuánto es que medía el ancho del salón? 6.8. Yo voy a colocar la marquita en 6.5. En la escala de 1 es a 25, 6.5 metros es desde aquí hasta acá. ¿Listo? Esto es lo que representaría el ancho del salón. Vamos a intentar llevarlo a la hoja de papel. ¿Listo? Como el salón es alargado, yo voy a intentar colocar la hoja en sentido vertical. El sentido más corto del salón con el sentido más largo del salón. Si yo quiero dibujar los 6.5 metros, ¿me sirve esta escala o a lo mejor se me sale del papel? Se me sale. Es decir, el dibujo todavía me va a quedar muy grande para este tamaño. Tengo que buscar otra escala que me permita representar el mismo dibujo y que no se me salga de la hoja. Probemos 1 es a 50. ¿Listo? Aquí está. 1 es a 50. Los 6.5, los 6 pasaditos, están desde este dedo índice hasta el otro dedo índice. ¿Ok? Vamos a intentar trasladar esta medida a la hoja de papel. ¿Cómo lo veo en la hoja de papel? Creo que en cuanto a la medida horizontal, va bien. Vamos a comparar ahora la medida vertical. El largo del salón, ¿cuánto es que nos medía? 12. 12. ¿Listo? El 12 está desde el 0 hasta donde está mi otro dedo índice. Vamos nosotros a intentar trasladar la medida aquí al salón. Pregunto, ¿nos alcanzará la longitud que nos genera el escalímetro? Sin la margen, sí. ¿Ok? Si de pronto lo hacemos sin margen, sí. Entonces, no es buena la acotación. Si no tiene margen la hoja, esa escala nos va a servir. Entonces, la escala de 1 es a 50 me ayuda a expresar este salón con un tamaño acorde, por lo menos dentro de esta hoja de papel. ¿Qué pasaría si de pronto la hoja no es, o de pronto es? Vamos a hacerlo más real. ¿Puedo tomar un momentico tu libreta? Que la hoja a representarlo fuese esto. Vamos a llevar el mismo 1 es a 50. Miremos la distancia horizontal. ¿Alcanzará de pronto a la superficie? Sí. Parece que estuviese muy al ras. Los planos nunca es recomendable dejarlos al ras. Siempre hay que dejarle un margen prudencial. Busquemos otra escala que nos ayude a que el dibujo nos quede un poco más pequeño. Probemos 1 es a 100. 1 es a 100, de pronto como un dato importante, la escala 1 es a 100 es, vamos a decir, nos va a servir como la misma regla que utilizamos para la escuela. Es decir, la misma separación de medida es la misma escala 1 es a 100. Vamos entonces con los 6 puntos y algo metros. Este es desde el 0 hasta acá. Comparo con la superficie de papel. ¿Alcanza en cuanto al ancho? Sí. Hasta ahora sí. Veamos el largo. 12 por acá. Desde mi dedo índice hasta mi otro dedo índice. Comparo el largo del salón. Sí. Quiere decir que si yo necesito representar el mismo salón, pero en esta superficie más pequeña, me toca emplear otra escala que aquí me quepa todo absolutamente claro y sin ningún tipo de confusión y que nada me quede por fuera. Muchísimas gracias.
Entonces, este instrumento, perdón, a nosotros nos ayudará a que las medidas, indistintamente lo largo que puedan ser, las podamos trasladar a una hoja de papel, pero siempre hay que colocarle la información correspondiente, es decir, la relación de medida que estoy empleando. Escala 1:50, escala 1:100, escala 1:25. En el dibujo técnico existen 3 tipos de escala. Hay una escala de reducción, que es la que acabamos de comentar ahorita, cuando en la parte izquierda del número siempre es 1 y en la parte derecha es un valor mayor que 1. Pero también existen unas escalas de ampliación que esas se utilizan cuando el objeto en la realidad es tan pequeño que ni siquiera poniéndolo al tamaño real podemos indicar todos los detalles. Por ejemplo, imaginemos que nosotros trabajamos en un taller de diseño o fabricación de relojes de muñecas. ¿Listo? Pregunta rápida. Los tornillos que suele tener un reloj, más o menos, si lo medimos en centímetros o en milímetros, ¿cuánto podría ser el largo de esa pieza? Más o menos, en centímetros o en milímetros. Como 2 milímetros. Vamos a ver, si alguien tiene regla puede hacer el mismo ejercicio e intentar ver 2 milímetros. Yo creería que más o menos 2 milímetros de largo suele tener esa pieza, por lo menos para un reloj. Si ese elemento yo lo intento expresar a su mismo tamaño, nunca voy a poder observar todos los detalles. Necesito ampliarlo, es decir, como haciéndole un zoom a ese elemento para poder observar todos los detalles que la pieza requiere. El diámetro de la cabeza, la inclinación que pueda tener la cabeza, el diámetro del tronco, el diseño de la hélice, la separación entre hélice y hélice, si la cabeza es para un destornillador de estrella o es un destornillador de pala. Todos esos detalles solamente pueden verse si nosotros ampliamos el objeto real a una hoja de papel. Cuando en una escala gráfica el valor que está del lado izquierdo es mayor que 1, normalmente estamos ante el escenario de una escala de ampliación. Eso quiere decir que el objeto en la realidad es muy pequeño y necesito hacerlo más grande en una hoja de papel para que la persona, no sé si esto lo hará un tornero especializado, la persona que trabaje con el diseño del tornillo en particular pueda observar todos los detalles con la meticulosidad que eso requiere y cuando vayan a atornillar esto, el tornillo quepa tal cual donde debe caber. La siguiente escala que nosotros encontramos en el dibujo técnico es una escala natural o una escala de igualación. En este caso, la escala de igualación representa que una unidad en el dibujo es también una unidad en la realidad. Eso se da cuando el objeto puede tener, perdón, yo no lo he visto, presumo que sí debe haber, pero yo particularmente no lo he visto. Uno lo que hace es intentar trasladar medidas como para poder ampliar. Es decir, si mide 1 milímetro, uno lo que hace es aplicarle un factor de ampliación para que se vaya viendo más grande. Pero tal cual que yo haya visto y pueda decirle con mis propios ojos, no, honestamente no lo he visto. De pronto sí los hay, a lo mejor, ¿listo? Cuando trabajamos con una escala de igualación es cuando el objeto cabe perfectamente en la hoja o en el plano de papel al mismo tamaño de la realidad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dibujarle a alguien este teléfono celular, yo puedo utilizar su mismo tamaño en esta hoja de papel porque puedo indicar, creo que todos los detalles relevantes que tiene este teléfono. Puedo ver el grosor, puedo ver esta parte superior, puedo ver el frente, el botoncito que puede tener, donde sale el sonido de lo que es cuando uno está hablando por teléfono. Creo que puedo ver a su mismo tamaño las medidas dentro de la hoja de papel. Cuando eso ocurre es porque estamos ante una escala de igualación. Pregunta rápida, aunque de pronto ya yo se los he asomado. En arquitectura, dentro de esos 3 tipos de escala, ¿cuál pensamos nosotros que es la que deberíamos usar en nuestro dibujo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros diseñamos
Perdón, se me fue el agua por el camino bien. Lo que nosotros representamos, viviendas, espacios arquitectónicos, iglesias, urbanismos, parcelamientos, tienen un tamaño tan grande que no puedo encontrar una hoja para poderlo hacer del mismo tamaño. Obligatoriamente tenemos que reducirle gráficamente el tamaño, pero que al final todo se pueda leer con las mismas dimensiones. Lo que nosotros hacemos en arquitectura siempre nos toca expresarlo con lo que sería una escala de reducción. Esta mañana me decía, profe, pero por lo menos el objeto más pequeño que yo he visto en la construcción es un codo de una tubería hidrosanitaria, ¿ok? El codo más o menos, si es de agua potable o de agua blanca, a lo mejor puede ser algo, lo más pequeño que encontremos para una casa, algo como esto, podría ser. Pero la tubería en sí, nosotros no la diseñamos, ya nosotros compramos eso en las tiendas y lo que hacemos es ensamblarlo. Pero ¿qué sí debemos hacer nosotros en un recinto arquitectónico? Todo el ramal de lo que sería o cómo va a entrar el agua potable a la vivienda o cómo va a salir el agua residual hacia las cloacas principales. Eso sí lo hacemos. Para ese tipo de especificación, nosotros también utilizamos una escala de reducción, pero nos podemos acercar un poco más. Es decir, para lo que son detalles de instalaciones, detalles de pronto de tuberías, más o menos las escalas gráficas que se pueden utilizar está dentro del 1:10 y 1:25, es decir, 1:10, 1:20 y 1:25. Más o menos con esas tres escalas y también considerando el tamaño del objeto que tiene en el plano, nosotros podemos expresar un espacio sanitario con todo el detalle de instalaciones que eso requiere. Si ya por el contrario vamos a expresar una vivienda amoblada, equipada, diciendo que esta es la habitación principal, este es el baño, este es la sala comedor, etcétera, la escala que suele predominar en ese tipo de representación gráfica es entre 1:50 y 1:75. Entre ellas dos suele estar, porque son las que permiten colocar ciertos detalles gráficos de simbología de la cama, la mesa, la silla, el árbol, y que no se pierda ese nivel de detalle. Ya si de pronto esa vivienda la queremos representar en un parcelamiento, es decir, dentro de los linderos que corresponde al terreno o al lote donde va la vivienda, ya nos toca utilizar otro tipo de escala de reducción. En ese caso pudiésemos manejar escalas entre 1:100, 1:200, 1:125, de pronto cuanto máximo 1:200. Por ahí puede estar más o menos, obviamente considerando la extensión que va teniendo eso dentro de un plano. Si ya empezamos a hablar de planos urbanos, es decir, que ustedes en la clase, a las 6 tienen urbanismo, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que el profesor dice, es que vamos a hacer una intervención urbanística cuyo punto central sea la universidad y vamos a tomar por lo menos como 3 kilómetros a la redonda de la universidad. ¿Listo? Porque van a hacer una pequeña intervención urbanística, van a hacer un plan de mejora. Para ese tipo de representaciones gráficas ya empezamos a manejar escala. 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10,000 y así dependiendo de la extensión que nosotros queramos representar dentro de la misma hoja de papel. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder tener con mayor claridad en nuestra mente la importancia que tienen las escalas dentro de nuestro dibujo. Nosotros, en la medida en que nos vayamos ejercitando, y para eso están los talleres de diseño, en la que ustedes vayan empezando a generar planos y planos y planos, inmediatamente nuestra mente, como si estuviésemos en el gimnasio, van a decir, no, es que para esto necesito tal escala, me está pidiendo el profesor el plano de emplazamiento, voy a utilizar esta escala, pero al mismo tiempo tengo que ubicar el lote dentro de por lo menos la localidad donde se encuentra en la ciudad de Bogotá y nuestra mente ya enseguida va ubicando cuál es la escala más apropiada para un dibujo técnico en particular. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos con esta información? De pronto mucha de esta ya es conocida, pero es importante recalcarla, primero porque está dentro de nuestra temática que es obligatoria y que tiene la universidad, ¿ok? Pero siempre tenemos que hacerlo.
Preguntas, inquietudes, comentarios hasta ahora. ¿Cómo vamos hasta ahorita en cuanto a las escalas? ¿Vamos claros hasta ahora? ¿Seguro? Bien. El siguiente punto lo vamos a trabajar con unos ejercicios. Pregunta importante. ¿Logramos tener de pronto ahorita las plantillas, las hojitas de plantilla de la sesión número 2? ¿De pronto? Los que no lo tengan pueden utilizar hojas blancas sencillas. ¿Tienen hojas blancas alguien que no lo tenga? ¿No? Ya la puesto en mi pantalla. Un paréntesis antes que se me olvide. Esta tarde, creo que fue esta tarde, logré comentarle a Lady que ya la plataforma le habían ajustado la fecha para que las personas que no se habían podido matricular los pudieran hacer. Pregunta, ¿todos pudimos matricularnos en el aula virtual? ¿No? ¿Te salió algún problema? ¿O no lo has probado? Ok. Si puedes, pruébalo hoy y mañana me cuenta. Bien. Listo. Okay. Ahorita vamos a trabajar 3. ¿Ok? Atentos por acá, compañeros. A ver. En la sesión número 2 hay 3 ejercicios prácticos. El primero de ellos requiere esta plantilla. Ojo, la plantilla en este ejercicio no es 100% obligatoria. Puedo utilizar la estándar y lo que hago es colocarle la división en el centro. ¿Listo? No pasa nada con ello. Pero esta es la que primero vamos a utilizar, la que está partida en 2 porciones verticales. Esa va a ser la primera. La segunda, vamos a emplear una plantilla sencilla de las que no tienen ningún tipo de información en el menú. Esa va a ser la segunda plantilla para trabajar. Y la tercera es esta que está acá. ¿Listo? Esas son las 3 que vamos a trabajar ahorita en el resto de lo que es la sesión del día de hoy. Por acá yo tengo unas hojas blancas por si acaso alguien necesita. No hay muchas, pero creo que para algunos alcanzará. ¿Alguien falta? ¿Alguien más necesita hojas? Ya les toma la decisión final. ¿Listo? ¿Alguien más falta por hoja? ¿Alguien más? A ver, atentos un segundo por acá para comentarles algo. En la sesión de ayer, muchos habían hecho la propuesta que si la corrección de los ejercicios, que hasta ahora está plasmada para los días viernes, por lo menos la que es para mañana la pudiésemos hacer el lunes. ¿Listo? Yo ayer había comentado, creería que sí, solo que la semana entrante, el jueves tenemos examen, ¿ok? Ahí lo tenemos claro. El jueves tenemos examen, ¿ok? Es el primer examen y adicional a eso, el día viernes habría corrección también de los ejercicios anteriores, ¿ok? No me gustaría que en esa semana tuviésemos tantos ejercicios por entregar, ¿ok? Es solamente mi punto de vista. Al final, el grupo, por lo menos en mayoría, tomará la decisión. ¿Qué pensé yo esta tarde? Les traigo la propuesta y ustedes me dicen sí o no. Si hay mucha desigualdad, lo sometemos a votación si quieren. La propuesta era dejar la entrega de ejercicios para mañana, pero solamente considerar los ejercicios de la sesión 1 y sesión 2, no más. Es decir, los 3 de ayer, que es la rotulación, las líneas hechas a mano y las líneas a regla, y los 3 ejercicios que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Porque, ojo, si lo hacemos el lunes, ahí sí vamos a entregar ejercicio 1, 2, 3 y 4.
Ahí sí no podemos discutir eso. ¿Ok? Eso queda a decisión del grupo. ¿Ok? Pensémoslo rápidamente y si no, lo sometemos a votación rápido y tomamos la decisión ahorita. ¿Ok? Vamos a colocar acá. Aquí está. ¿Listo? A ver. Rápidamente, escuchamos de pronto la votación, lo hacemos simplemente levantando la mano. La opción número 1, la que les comentaba yo ahorita, hacer la presentación de los ejercicios mañana, ojo, considerando que 3 de ellos lo vamos a hacer ahorita. Es decir, en teoría solamente les debería quedar pendiente lo de la lección número 1. ¿Listo? Pero obviamente queda a decisión de ustedes. Mañana viernes solamente los ejercicios de la clase 1 y la clase 2. ¿Ok? Y la opción número 2, entregarlos o presentarlos el día lunes, pero ahí sí vamos a entregar los de las lecciones 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Los de las 3 y los de la sesión 4 es la construcción de figuras geométricas, es decir, un pentágono, un hexágono, es simplemente el manejo de compás, trazos y lo que son escuadras. Básicamente el ejercicio está diseñado para eso. ¿Ok? De la lección 1 son 3 ejercicios prácticos. El de las letras, ¿ok? El de las líneas hechas a mano, que se parece al del día 1, y el de las líneas hechas con regla. Eso es la lección número 1. Y la lección 2 son los 3 que vamos a hacer hoy. La lección 3 y 4 es la construcción de figuras geométricas utilizando compás, escuadras y reglas. Es construcciones de pentágonos, hexágonos, octágonos. Esas son, si los hacemos el lunes, yo los voy a calificar todos. Pues obviamente quedará vacía la calificación. ¿Ok? Sí, ese es el compromiso. Ojo, ese es el compromiso. Si entregamos, a ver, si presentamos el lunes, debemos comprometernos porque vamos a entregar ejercicios de la lección 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo así? No, porque la corrección es solamente, yo reviso rápidamente, continuamos con la clase. No es que vamos a durar las 2 horas corrigiendo. Y fue, entonces entendí. ¿Cómo sería? Ya voy por acá. No, la sesión 4 es el viernes. Teóricamente con el calendario es el viernes. Mañana es viernes, mañana en teoría, según el calendario es lección 4. ¿Ok? A ver, la lección 4. Como son figuras geométricas, que es el tema propiamente, la lección 3 son figuras geométricas parte 1, la lección 4 son figuras geométricas parte 2. Esas dos yo las iba a condensar para ver mañana, porque el tema es muy corto y el tema es muy sencillo, literalmente hablando. ¿Ok? Pero obviamente eso va a quedar a posición de ustedes. Y ya no vamos a perder más tiempo, sometamos la votación, Yolanda. No, porque tengo que emplear tiempo el mismo viernes y el mismo lunes. Y es para condensarlo todo. Ok. Comento rápidamente de qué se trata el examen. ¿Qué hora es? No quiero que se me pase mucho tiempo. El examen es básicamente, de mi parte, suministrarle la vista en planta de una vivienda. Es decir, yo le doy a ustedes la vista en planta. Nosotros tenemos, es así, que imprimirla al tamaño real. Esa planta está para una hoja tipo carta. Van a encontrar una vista en planta. ¿Cuál va a ser la actividad propiamente? Necesitaremos como una hoja para calcar. Puede ser una hoja de papel vegetal, una hoja de papel mantequilla, algo similar que aguante tinta china o que aguante rapidografo.
La idea es primero colocarlo encima y empezar a delinear a mano toda la vivienda, empezando a utilizar grosores dependiendo el elemento que están expresando acá. Los muros irán con un grosor, las sillas y mesas con otro grosor, los pisos irán con otro grosor. Adicionalmente hay que colocarle mobiliario y equipamiento extra hecho por ustedes dentro de la misma vivienda. Es decir, hay que hacer la vista en planta desde cero. Todo va a ser para ese ejercicio a pura mano alzada y a tinta o a rapidograma. ¿Listo? Obviamente, de mi parte, esta semana entrante, porque ese ejercicio ya está listo, de mi parte, por lo menos entre lunes y martes, yo les facilito esa información y yo lo tengo dispuesto de esa manera a dejar unos momentos dentro del salón para que cada estudiante vaya realizando el ejercicio que corresponde al examen. Es decir, una actividad que vamos a ir ejecutando de pronto aquí con mi compañía en los días previos al examen. ¿Listo? Eso es básicamente lo que consiste la actividad del examen número 1. Bien. Ahora sí, listo. Opción número 1 para presentar mañana. Levantamos la mano y tomamos las votaciones. Las otras las eximimos. No las vamos a tomar para corrección. ¿Listo? Yo solamente me quedo con estas para corregir. Es decir, las 3 y la 4 no las vamos a presentar. Si ustedes la hacen, bien, pero no las vamos a presentar. ¿Listo? Eso es el beneficio que yo pudiese dar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, levantamos la mano los que están de acuerdo con la opción número 1. Hoy vamos a hacer 3 y faltan solamente 3. Y ya, eso es todo. No más. ¿Ok? Pero levantemos la mano para contar. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22. Hay 23 personas. ¿Sí? 24 personas serían. ¿Okay? En el salón somos como 80 casi. ¿Okay? Sin embargo, por favor, los que están más hacia entregar lo que sería el día lunes. Listo. ¿Ok? Hay como más que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay mucha gente que se está absteniendo. 18. No se valen ni votos en blanco ni nada. ¿Ok? A ver, hagamos algo todavía un poco mejor. A ver, hagamos algo un poco mejor. ¿Listo? Mi intención era en esta primera parte condensarlo. Es decir, yo me puedo dedicar 10 minutos, revisar rápidamente, de pronto 10, 15 minutos, revisarlos todos y hasta ahí llego. Pero hagamos algo solamente por esta semana. ¿Listo? Solo por esta semana. Los que tengan los ejercicios listos para mañana, se los corrijo mañana, pero los del lunes son todos. Del 1 al 4. Los que entregan el lunes son sesiones del 1 al 4. Los que entregan mañana son solamente sesión 1 y 2. Ahí no podemos hacer más. ¿Listo? ¿Bien? Perfecto. Levantamos la señal de aprobación. Listo. Arrancamos entonces con los ejercicios. Listo. Atentos por acá, por favor. Atentos por acá. Eso les va a ayudar. La escala es 1 a 75. Ok, a ver, atentos por acá. Ejercicio número 1. Cuando, creo que eso lo dieron en bocetación si no estoy mal. Cuando ustedes estaban en clase de bocetación, creo que dentro de la temática llegaron a estudiar la proporción del ser humano, ¿cierto? ¿Sí? Hay mucho. Vamos a ver. ¿Ok? Cuando nosotros revisamos bibliografía por internet y empezamos a ver
cómo es la estructuración de un cuerpo humano adulto estándar, muchos de los autores empiezan a decir que el elemento que empieza a proporcionar el cuerpo es la cabeza. Y la cabeza de pronto tiene un tamaño específico y la cabeza se repite X cantidades de veces hasta llegar al piso, ¿cierto? De lo que hemos nosotros revisado, de pronto en libros, de lo que hemos visto en técnicas de bocetación, más o menos la altura de la cabeza se repite cuántas veces en nuestro cuerpo humano. ¿Listo? A veces hay algunos libros, dependiendo del origen de donde sea el libro, hablan de 7 cabezas, de la altura de la cabeza multiplicado por 7, otros hablan de 7.5 y hay otros que de pronto llegan hasta 8. ¿Listo? Podríamos nosotros utilizar el primero de ellos, de pronto, la proporción de 7 partes en función a la cabeza. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, en teoría, esto sería la estructuración de la altura de una persona, hombre o mujer, adulto. Más o menos, nosotros tomamos en consideración lo que sería un pequeño rectángulo para la cabeza. Y casi siempre el ancho que tiene nuestra cabeza es casi siempre el doble a partir del hombro hacia abajo. Es decir, si este ancho mide X, entonces nosotros empezamos a estructurar unas pequeñas líneas, guías, para empezar a hacer el dibujo antropométrico, la silueta de un ser humano. En este primer ejercicio tenemos ese reto. A mano alzada vamos a tener que realizar el esquema para proporcionar la silueta del ser humano. Un hombre o una mujer adulto, ustedes deciden si quieren dibujar un hombre o una mujer. Eso es a gusto particular. Adicionalmente a eso, vamos a tener que realizar también el dibujo de la silueta de un niño o una niña que tenga aproximadamente 5 o 6 años. Es decir, nuestro ejercicio es algo como lo que vamos a presentar acá. Busquemos aquí, ejercicio. ¿Listo? Aquí está. ¿Listo? Necesitamos proporcionar y estructurar la figura del ser humano en función a la altura de la cabeza y empezamos a realizar el contorno y la silueta para un hombre o una mujer adulto y para un niño o una niña aproximadamente de unos 5 o 6 años. Si necesitan consultar algo por el teléfono, alguna imagen que podamos encontrar, estamos en la libertad de hacerlo. Pero para hacerlo más interesante, vamos a tener que ponerle tiempo para no extendernos hasta las 10 de la noche haciendo solamente el hombre y la mujer, o el hombre y el niñito, lo que vayamos a dibujar. ¿Listo? Vamos a poner que para esto yo creo que lo podemos hacer en 10 minutos, creería yo. Ok, entonces eso es líneas, guías y empezar. Ok. ¿Por qué no nos vas a explicar cómo dibujarlo? Porque eso lo aprendieron en bocetación ya. No. ¿Listo? No puede ser. ¿Listo? Revisemos un segundo esta estructuración de la persona. ¿Listo? Revisemos rápidamente esa estructuración de la persona. Vamos a ampliar un poco más acá. Profe, nosotros tenemos a mano alzada la dispositivo de los padres. Todo a mano alzada. Sí, por favor. Ok. Observemos en este caso. A ver, atento por acá, por favor. ¿Listo? Atento por acá. Intentemos empezar a observar, según la subdivisión que estamos haciendo, dónde se empiezan a cortar los elementos principales del cuerpo humano. Tenemos la primera, que es la cabeza, ¿cierto? A ver, tenemos aquí esto, la cabeza. Luego tenemos la sección de los hombros. Observemos que los hombros parece que se encuentran en la sección intermedia del siguiente nivel. Luego veamos la siguiente, la tercera, la intersección. Empezamos a identificar más o menos el punto del ombligo. Más abajo de ellos encontramos la parte de la ingle.
Después de la ingle empezamos a observar la mitad de la pierna. Después de la mitad de la pierna, lo que serían las rodillas, luego la mitad de las pantorrillas y por último llegamos a los pies. ¿Listo? Utilicemos esa estructuración de proporción del ser humano para intentar realizar el dibujo de un hombre o una mujer adulto. Ustedes deciden si quieren dibujar a un hombre o una mujer, eso es literalmente libre. Observemos más o menos hasta qué altura van llegando los brazos estando en una posición de descanso. Si vamos de arriba abajo, 1, 2, 3, 4, más o menos en el quinto cuadrante de arriba hacia abajo. Hasta ahí más o menos va llegando la altura de las manos de un hombre o una mujer adulta. ¿Listo? Para el caso del niño, observemos la misma cabeza, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cubos más o menos. Y en esa función, o en esa proporción, perdón, vamos estructurando la silueta del niño o la niña. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué hora tenemos por acá. 9:04. Vamos a poner ahorita revisión a las 9:15. ¿Listo? A ver cómo nos va. Háganlo todo a mano, todo. Todo. Hagan la cuadrícula a mano. ¿Qué es eso? Las medidas es de ustedes. Es decir, ustedes van a trabajar es proporción. En función al tamaño de la cabeza les va a salir la proporción de todo el cuerpo. Deberían hacerlo a ojo, es lo más, es para desarrollar el ojo y la mano. ¿Listo? Los que quieran hacer la estructuración de la cuadrícula regla, háganlo a regla, por favor. Pero con líneas muy delgadas, por favor. Líneas muy delgadas, no lo vayan a hacer líneas muy oscuras. ¿Bien? Listo, a trabajar, compañeros, rápidamente. A ver cómo nos va. ¿Por qué? El cuerpo es lo que es la mano, me parece que a mano no hace algo de no, pero es que la persona baja mano. La persona baja mano. Claro. ¿Perdón? Sí. No hemos llegado a hacerlo, pero es utilizar o representar, mejor dicho, otra simbología arquitectónica de su interfaz. Esto por lo menos para ti te representa. Esta silla, ¿desde dónde se está realizando la predicción? ¿Desde arriba o desde frente? Desde arriba. Entonces, primeramente indicar que el inductor es una silla, sofá, lo que sea. Y ahora dibujar otro tipo de silla o de sofá de pronto un poco más larga para aprovechar el espacio y así poder desarrollar. Es la primera vez que tenemos tanto silencio. Hoy creo que pensé en voz alta, ¿cierto? Que me ponga pensamiento en voz alta. Compañeros, intentemos abarcar la mayor cantidad de superficie. ¿Listo? ¿Puedo hacer esto?
Ese es el esquema para hacer eso. Perdón. Sí, pero obviamente tiene que estar proporcional. No es que el brazo quede más largo, las piernas más corticas, queda un cuasimodo mal puesto. Uy, el jorobado de la universidad. De pronto podríamos hacer más que todo para diferenciar el uno del latino, que necesita el cuento solamente. Y así ya sabes que no se teórico de la misma línea, ¿sí? De la manipulación. Y así no se te confunde ninguno de los caracteres. Tiene que ser una familia. El primero de las primeras sesiones no, son simplemente por no. Pero yo puedo tomar una familia. Ah, sí, claro. No, pero para ver. No, en esa no. En la segunda sí hay cosas. ¿Y por qué hay esto que no se puede olvidar. No me voy a ¿listo? ¿Cómo vamos? Presumo que llevamos el 50%, ¿cierto? ¿Sí? Ya vamos a terminar. ¿Cómo que la cuadrícula? Ojo, no es necesario hacerle algún tipo de rostro específico. Puede ser solamente la silueta de lo que es la cabeza, ¿listo? O las líneas principales del ser humano. Es decir, la silueta de la cabeza, silueta de hombros, pecho, cintura. Es decir, no hay que colocar detalles de que si la pestaña, la nariz, las orejitas, no. Hasta ahorita eso no. Simplemente simplificamos con la silueta externa de la cabeza. No, solo que cuando son los niños, sí, la proporción todavía no es tanto como la del adulto. Entonces, en la medida que va avanzando, el que sería la altura de la cabeza va, por lo menos cuando es bebé, si no estoy mal, pero es como de la cabeza a veces suele ser como de representarse 4 veces en el cuerpo, es decir, cabeza 1, 2 y 3 veces abajo, por lo menos. Y en la medida que va creciendo, ahí se tiene que tomar la proporción. Puede ser incluso de las medida la canción de
a menos que tú seas de pronto cabello. Y el cabello sí, pero por lo menos se tiene que identificar hasta dónde está la cabeza. Vale, gracias. Listo, Sara. Rápidamente, compañeros y compañeras también. Vamos a intentar utilizar 5 minutos más para poder abarcar los otros 2 que tenemos para la sesión de hoy. Pero termino de la cosa. Ahora el secretario. ¿Qué dices? Pues porque para él, pues le ofrece pues ya, Vamos a tener que vetar. Vamos a banearla, no hacer teléfono. No, puedes hacerle igual a esta. Esta mano está así, como la palma mirando hacia el frente. Pero igual puedes hacer las dos como si fuera una pose militar o algo así. Un tutorial. Pero que aquí está la referencia, pues ya es simplemente que pase por su cabeza, no más. A ver. Pero No me acuerdo si es 5 veces. No, Listo, nos quedan 3 minutos hasta donde lleguemos. ¿Ah? Para los dos. Claro. Listo, 3 minutos para los dos. Hasta donde lleguemos. ¿Cómo? Hay que desbloquearla con estrés. Acuérdese que hay un cliente. Hazme una figura rápido, un hombre. Y ustedes. La figurita de Paloma Díaz.
2 minutos hasta donde lleguemos a este ejercicio. Pero mira, fíjate cómo tiene aquí más o menos la representación del tiempo. Parece que estuviese más o menos como de esta manera. Parece que fuera como una especie de triángulo o de trapecio que se forma cada pie, y entonces lo que hago es intentar hacer la representación chica de los dedos si quiero colocarle dedo. No es necesario hacer la representación del dedo, puede ser como un pie esquemático. Y era mentira que se parece al chupacabras. Ah, bueno, voy para acá para no consultar. ¿Listo? 1 minuto y pausamos ese ejercicio. Sí, el profesor de Paula. Hay psicólogos que dicen que dependiendo cómo la persona dibuja la silueta humana, refleja ciertas características. No sé si será cierto. Eso es lo que por lo menos dicen los psicólogos. No, a mí tampoco me queda muy bien, que digamos. Listo, 30 segundos y pausamos el ejercicio. Si por lo menos hicimos uno, vamos bien. No pasa nada. Obviamente el otro lo terminamos en casa, sin problema. Porque si no, después no nos rinde para los otros dos. Sí, bueno. Ah, ¿no? Listo. Pausamos entonces este primer ejercicio. ¿Cómo nos fue? ¿Qué es eso? A mí no me gusta escuchar esa palabra. ¿Ok? Si yo le preguntase rápidamente de 0 a 100, 0 es todavía ni siquiera hecho la cuadrícula, 100 por lo menos hice las 2 siluetas. De pronto no están finalizadas, pero las hice. Pueden decir 50 si ustedes creen. Más o menos, ¿cuánto tenemos hasta ahorita? 1. 10. Ok, sí, yo lo vi por ahí. 40, falta más detallitos. Aquí vamos iniciando. ¿Cómo vamos por acá? ¿Cómo les suena? De 0 a 100. 50. Ok. ¿Listo? Ojo. Ya casi termina la cuadrícula. Ok. La idea ya sería entonces finalizar las 2 siluetas completas. ¿Listo? Entonces, la idea del ejercicio es ayudarnos también a entrenar la vista en cuanto a la proporción. Aquí utilizamos simplemente la figura del ser humano, pero la proporción nosotros la realizamos en cuanto a la arquitectura en todo lo que vayamos a diseñar. ¿Bien? Listo. Pausamos entonces y vamos a nuestro segundo ejercicio. A ver cómo nos va. En teoría tiene que ser más rápido, ¿cierto? Segundo ejercicio. Utilicemos ahora sí una hoja. Puede ser la plantilla tradicional que no tenga ningún tipo de marca en el medio. Esa nos va a servir para hacer el siguiente ejercicio. ¿Perdón? Igual esto está en la plataforma, en la sesión número 2. De la guía del ejercicio en la número 2. Bien. Segundo ejercicio. Utilicemos una hoja en blanco.
En este siguiente ejercicio vamos a hacer una figura, pero ampliándole la escala original. Observemos lo que tenemos ahorita aquí en pantalla. Es una silueta que pareciera como una especie de cruz, ¿cierto? Parece que fuera como una especie de cruz. Observemos, por favor, las medidas que tiene este objeto para saber cuánto por cuánto en horizontal y en vertical mide esa figura. ¿Cuánto en horizontal y cuánto en vertical? 4. Ya voy a entregar los escalímetros en un segundo. Listo. 4 en horizontal y 4 vertical. Hagamos lo que tenemos regla en mano. Utilicemos la regla para saber cuánto por cuánto mide la figura original. ¿Ok? Es algo bastante pequeñita la figura, ¿cierto? Aquí aparece todo el acotamiento, el pedacito que mide 1 centímetro, 0.5, 1 centímetro, 0.5, 1 centímetro. En lo vertical, 1 centímetro, medio centímetro, 1 centímetro, medio y 1 centímetro. Ahí están los 4 por 4. La idea de este ejercicio es, utilizando nuestra hoja, en la mitad superior vamos a realizar el dibujo de esta figura ampliada al doble del tamaño. ¿Qué quiere decir? Si esto mide 4 por 4, en la hoja debe medir ¿cuánto por cuánto? 8 por 8. Donde aparezca 1, ¿cuánto tiene que ser? Y el 0.5, 1. En la mitad superior, el dibujo lo tenemos que hacer a regla. ¿Listo? Arriba, el dibujo tiene que ser a regla y abajo, el dibujo debe ser a mano. Es decir, de esta manera. Vamos a mostrarlo por acá. ¿Listo? Aquí está. En la mitad superior hacemos el dibujo con regla al doble del tamaño y abajo exactamente la misma figura al doble de tamaño, pero a mano. Un detalle o una ayuda que les va a servir muchísimo, se lo comentaba a los compañeros de la mañana. Podemos hacer lo siguiente para hacer la figura mucho más fácil en su proceso de construcción, ya sea a mano o ya sea con reglas. Podemos hacer la estructuración inicial del cuadrado de 8 por 8. Si hacemos eso, utilizamos o un lápiz muy clarito o simplemente el lápiz que tengamos no lo vamos a fincar mucho. Es decir, son simples líneas guías o líneas de referencia para luego poder delinear la figura correcta. Luego empezamos a hacer la partición correspondiente. 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro y llegamos al final. 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro y llegamos al final. Podemos trazar estas líneas guías. ¿Listo? Y ya al final lo que hacemos es simplemente repasar la figura delineándola tal cual como nos las están pidiendo dentro del ejercicio. ¿Cómo fue que iba a ser el trazo 2-1? 2 centímetros. Es al doble del tamaño. Es decir, el dibujo original aquí es 1, en tu hoja debe ser 2. Y esto que es 1 centímetro, 0.5 centímetros acá, aquí tiene que ser 1. Pero esos trazos van 2-1, 2-1. Al doble. ¿Listo? Este esquema les va a ayudar a hacer el dibujo súper rápido. Se los comento por experiencia. ¿Listo? Entonces, sigámosle poniendo emoción a los ejercicios. Vamos a intentar hacer esto en 7 minutos. ¿Listo? Ambos. Sí, señor. Ambos en 7 minutos. Claro, sí, señor. Vamos a ampliar un poco más eso. Ahí, se ve bien. En la mitad superior, colocamos el de regla, en la mitad inferior,
el que utilizamos a mano, el que hacemos a mano alzada. El compañero que me prestó el cargo. ¿Alguien faltó por firmar asistencia hoy? Aquí está. Profe, ya. ¿Ya? ¿Seguro? Sí. Si a alguien le hace falta una regla, pues aquí hay una, está rota, pero igual sirve, por si acaso. Vienen por acá. Pero también exactamente el mismo tamaño, solo que uno va a ser a mano y el otro va a ser público. Pero vamos a medir aquí de 8 y aquí también se va a aquí de 2, 1, 2, entonces, por ejemplo, por lo menos hay un pedacito por acá, pero pasa. Okay. No, pero entonces vamos el control, vamos a ver. Siempre cuando trabajamos en líneas guías, estas líneas deben ser muy suavecitas, porque si de pronto llega un momento que yo digo que hay que buscar las líneas guías, entonces no debería verse en el borde. Siempre lo más recomendable. Recordemos una vez más que cuando en un dibujo técnico estamos trabajando con líneas guías, las líneas guías siempre tienen que ser claritas, delgadas y sin presionar mucho la punta sobre el papel. Porque si de pronto yo les pido el favor que borremos esas líneas guías y dejemos solo el trazo final, por lo menos no deberíamos dejar la marca sobre la superficie del papel. Ah, no. Te quedó a las 4 veces el tamaño de aquí. Entonces, tienen una boca de la entonces. Entonces, si quieres, te lleve para los sitios. ¿Quién tiene esa la pista? Este es fuerte. No, pero esto no hay.
Revisa la mitad del brazo, no, si quieres borrar. Intenta ver que te quito, por favor. Este va a ser el ejercicio. Para que siempre la idealmente colocar. Aquí abajo puede ser exactamente la misma cuadrícula, pero muy suavecita, no muy pura, mucho más suavecita. Lo que hay que intentar que sean sólidas. En el de mano alzada se puede hacer una cuadrícula. Ambos lo pueden hacer con cuadrícula. ¿Listo? Tanto el de mano alzada como el de regla. ¿Ok? Si lo hicimos sin cuadrícula, no pasa nada. Pero por lo menos verifiquemos que las medidas a mano alzada por lo menos sean casi que las mismas. ¿Listo? No, no hay que acotar nada. ¿Listo? Solamente el simple dibujo. Bien. Minuto y medio para finalizar o hasta donde lleguemos. Sí, lo que pasa es que veo que esta regla del 0 comienza en el 4. Cuando era así, el producto que se arranca desde el 1, pero ya saben que el siguiente, el 2 son los 1. Es decir, deben de ser el 0, como si cogiéramos un número cada entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 centímetros sería el de 2. Los dos están hechos que para eso lo va a reír. La parte de verificar que aquí sea 8 y aquí sea 8. Lo ideal es que por lo menos aunque sea marcar los puntos en esta de las 4 y para hacer que la misma si no hubiese quedado al 4 intenta actualizar este movimiento para que se vea más uniforme. Listo, 30 segundos y pausamos este ejercicio. Sí, señor. Cuando tenemos haciendo trazos, pero de pronto como no remarcar obviamente cuando hay mucha más probabilidad de que no tienen hacer los dobles plazos para que se dé la diferencia. Listo, compañeros y compañeras, pausamos este ejercicio. El mismo sondeo de ahorita, de 0 a 100, ¿cómo nos fue con este? 100, por ahí vi muchos 100 listos. Por acá, 50, 50 también, 100. Perfecto. Bien. En este ejercicio, obviamente, también estamos trabajando, no necesariamente. Si la queremos borrar, lo podemos hacer, pero con mucho cuidado.
de no estropear el resto del dibujo. Las líneas guías, si son líneas muy claritas, las podemos dejar. Si por alguna casualidad las líneas guías las hicimos muy oscuras, ahí sí nos va a tocar borrar, ¿ok? Por eso siempre, una vez más el dato, toda línea guía en el dibujo técnico, todo lo que nos sirva para referenciar alguna medida, con un grosor muy delgado y sin afincar mucho el lápiz sobre el papel, porque lo más seguro es que ese tipo de líneas simplemente se tenga que borrar al final. Bien. Último ejercicio hasta donde nos rindan los minutos de hoy. En arquitectura, nosotros empleamos una serie de simbologías en nuestros planos para poder expresar correctamente cada uno de los espacios. Nosotros, en una vista en planta, podemos encontrar simbología que expresa lavamanos, sofás, ventanas, puertas, vegetación, árboles, entre otra serie de cosas. En la vista superior, en una vista frontal, perdón, o una vista en corte, también es posible encontrar simbología arquitectónica que a nosotros nos permita transmitirle a alguien la idea específica de lo que hemos diseñado para cada espacio. Así como lo encontramos en una vista en planta, también lo encontramos en una vista de fachada. El siguiente ejercicio busca trabajar eso. Expresar y dibujar simbología arquitectónica. Y utilicemos para eso la siguiente plantilla. Simbología arquitectónica dentro de un plano. Esta vendría siendo de pronto la plantilla. Si la tenemos impresa, podemos utilizar. Bien. Aquí hay una serie de simbología que podemos encontrar en un plano. Mucha de ella es simbología visto desde arriba. En otros casos es simbología visto desde frente. Vamos a intentar identificar primero cada una de ellas y luego en cada espacio vacío, dependiendo de lo que hayamos identificado, nos tocará por nuestra cuenta realizar otra simbología arquitectónica que esté asociada con el símbolo que hemos identificado previamente. Vamos con los dos primeros que están acá. Vamos a ampliarlo un poco. Este que tenemos acá, si yo les muestro esto en un plano, para ustedes, ¿qué representaría? Un sofá. Si de pronto me dicen ustedes que es el sofá, ¿por qué para ustedes este elemento representa un sofá? ¿Qué tiene en el dibujo que ustedes digan es que los sofás tienen esto, esto y esto? El espaldar, el apoyo de los brazos y el asiento propiamente. ¿Listo? Creo que es lo esencial en este caso que nos está indicando que podría ser un sofá. Paso número 1, escribimos qué tipo de simbología es. Un sofá, una silla de sala o el nombre que le vayamos a colocar. Siguiente simbología de la derecha. Para nosotros, ¿qué representa esto? Una puerta, ciertamente lo es. ¿Visto desde arriba o visto desde frente? Hasta ahorita visto desde frente. ¿Qué detalles puedo identificar en esta puerta que me permita decir si parece de verdad una puerta? Vamos a echarlo un poco hacia acá. Tenemos una bisagra, tenemos por aquí un marco, la manilla o la perilla para dar la vuelta. ¿Qué parece que tuviese en el centro? Listo, como a lo mejor de pronto es como un bajo relieve, podría ser, para colocar alguna especie de moldura, podría ser. ¿Listo? Hay unos elementos específicos que empiezan a identificar una puerta como tal. Ojo, para que no nos pase de pronto como la mañana, una puerta normalmente suele llevar solo el marco en tres partes, los dos elementos verticales y en la parte superior. En la parte de abajo no se representa ningún tipo de marco. ¿Ok? Eso solamente se los dejamos a las ventanas, que las ventanas sí tienen marco por los 4 lados. ¿Listo? Vamos con la siguiente, a ver qué parece. Bajemos un poco más acá. Tenemos esta siguiente simbología. ¿Qué puede parecer para nosotros esta simbología? Carro. Parece que fuera un carro. ¿Qué elementos empiezan a distinguir este dibujo para decir con cierta propiedad es un carro?
Las ventanas, el techo. Está como un techo, hay algo que parece un bumper aquí. Correcto. Parece que para los vidrios. Es decir, que el carro lo están representando desde arriba, desde frente o desde el lado. Parece desde arriba, ¿cierto? Listo. Vamos con la siguiente simbología, la que tenemos a la derecha. ¿Qué parece que fuera eso? Una ventana, algo en específico que a nosotros nos ayude a identificar rápidamente que es una ventana. Los marcos y a lo mejor el pequeño brillo que le están colocando a los vidrios. Esto es muy representativo de una superficie acristalada porque intenta simular el reflejo de algo sobre dicha superficie. Tenemos que dibujar el símbolo que vemos ahí también. Otro diferente al que tengamos acá. ¿Listo? Del mismo, pero Exactamente. En el caso de la ventana, otra ventana. En el caso del vehículo, otro vehículo. ¿Listo? En este caso, ¿qué tenemos acá representado? No, en la misma vista, sí. No, en la misma vista. Sí, señor. ¿Ok? En este caso. Sí, a mano alzada. No, otro. Otro del mismo tipo. ¿Ok? ¿Qué pieza para nosotros es esta? Ajá. Un sanitario, un doble océano. Cualquier cantidad de sanitario. Redondo y alargamiento cuadrado. ¿Ok? ¿Qué detalles nosotros podemos identificar de esta simbología que decimos es un sanitario y no es, no sé, una silla, por ejemplo? Tenemos representación del tanque, representación de la taza donde nos sentamos. Hay inclusive una pequeña simbología que intenta simular por donde se va el agua y los desechos. Hay figuras o hay representaciones que son mucho más detalladas que otras y eso es también válido dentro de un dibujo. Última simbología, ¿qué tenemos acá? Una cama sencilla, doble, king size, queen size, parece perfecto. ¿Cierto? ¿Qué elementos empiezan a identificar para nosotros esta simbología? La cobijita que está como doblada, algo que parece una almohada muy finita, pero una almohada fina. ¿Listo? La idea, a ver, atentos. La idea de este ejercicio es poder realizar otra expresión de simbología arquitectónica diferente de la que tenemos acá. Es decir, si tenemos acá un sanitario, hagamos otro sanitario de otro diseño. Tenemos aquí una capa, también, sí, coloquemos el nombre, por favor. Tenemos una cama individual o una cama personal, hagamos otra cama personal con otro diseño. ¿Listo? Por el tiempo, creo que no logramos ni siquiera hacer una, creo que no. ¿Listo? Pero por lo menos, a ver, pero por lo menos estamos claros en esta última actividad. ¿Listo? Ojo, en esta actividad dice la instrucción que hay que utilizar rapidógrafo. Si no tenemos rapidógrafo, hagámoslo con lápiz, no pasa nada. ¿Listo? Sin remarcar. Si en casa tenemos un rapidógrafo, entonces remarquemos la figura final con ese elemento. ¿Listo? Si no, lo dejamos sencillamente a lápiz por ahora, no pasa nada. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, ya podemos ir recogiendo, compañeros y compañeras. Nos veremos mañana. ¿Te sirvió? Sí.